Ok. Y bueno, esta ya es la séptima semana. Recuerden que estamos hablando acerca del reino de los cielos. Y es el mensaje que Cristo vino a dar a esta tierra, ¿verdad? De hecho, recuerden que Él recuperó el reino, lo que el hombre había perdido, pero Él vino a establecer el reino de los cielos nuevamente aquí a la tierra. Y bueno, voy a recordarles un poquito lo que hemos visto ya durante estas semanas. Hemos estado hablando de que Cristo vino a revelar el Padre, el reino y la iglesia. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? La semana 2 veíamos que nosotros hemos sido llamados a una dimensión mayor. Hemos sido llamados para pertenecer, para ser parte del reino de los cielos. De hecho, nosotros al ser trasladados, como dice la Escritura, a ese reino, nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos, pero tenemos que estar aprendiendo la manera de cómo se vive dentro del reino de los cielos, porque recuerdan que venimos de un contexto donde estábamos en tinieblas, donde estábamos en obscuridad, donde vivíamos a nuestra manera, pero dentro del reino al que hemos sido trasladados, pues ya no se opera de la manera que operábamos. Y ese es el problema. La religión solamente maquilla un poquito, ¿verdad? Como que medio hago que hago, pero sigo viviendo como yo quiero. Pero en el reino al cual pertenecemos, el rey es Él. Y vivimos a la manera de Él. Ok. La tercera semana veíamos que el reino opera desde el mundo invisible para afectar el mundo visible, pues el reino al que pertenecemos es un reino espiritual. ¿Sí? Por eso es que tenemos que entender que nosotros somos ¿qué? Somos espíritus, somos espirituales. En Cristo nosotros somos espíritus que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, ¿verdad? Entendiendo de esa manera, pues le vamos a dar prioridad a lo espiritual, le vamos a dar prioridad a la vida espiritual, porque esa es la verdadera vida que nosotros tenemos. La semana 4 veíamos que el reino inicia como una pequeña semilla que ha sido implantada, pero que tiene la capacidad de demostrar, que tiene la capacidad de impactar todos los ambientes donde los hijos de Dios estemos. La semana 5 veíamos que el reino se recibe como un regalo de Dios, pero se vive como una tarea de Dios, porque el reino al cual fuimos introducidos, nosotros no hicimos nada para ganárnoslo. Fue un regalo de Él. A Él le plació. Nosotros fuimos introducidos al reino por gracia de Dios. Pero cuando nosotros nos volvemos en gente entendida, en hijos de Dios maduros, en hijos de Dios entendidos, nosotros tomamos el reino o vivimos el reino como una tarea que Él nos ha encomendado a nosotros de una manera responsable. Y la semana 6, o sea, hace 8 días, veíamos que el reino de Dios es un reino eterno, fundado por el Dios eterno, que se mantiene desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces el reino de Dios es eterno porque ha existido desde siempre, pero cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él le dio tareas al hombre. Sucedió que el hombre desobedeció, perdió el reino, pero Cristo vino a recuperar ese reino. Y de lo que vamos a hablar hoy precisamente es de ese reino que fue anunciado cuando Dios es introducido como hombre a la tierra. ¿Para qué? Para realizar ese plan de salvación para toda la humanidad, pero también para traer consigo el reino. Y vemos cómo después de un periodo prolongado de ausencia de una voz profética en Israel, emerge en el desierto una voz diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el mensaje que Juan está dando al pueblo de Israel. Este es el mensaje con el cual Juan inicia su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Recordemos que todo esto, todo el plan de Dios a lo largo de la historia, hubo un periodo de 400 años donde hubo silencio, donde Dios no habló,
donde Dios no se expresó, donde los profetas, toda la voz de Dios fue callada, ¿sí? Fue un periodo de silencio, se le llama, o un periodo de espera, pero Juan irrumpe ese periodo. De hecho, Juan es considerado el último de los profetas del Antiguo Pacto, o del Antiguo Testamento, como tú lo quieras llamar. Él es el último, pero si tú lees a Juan, ¿dónde lo encontramos? En los evangelios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pero Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 6, por favor. Y la Escritura cita de la siguiente manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Lo que Juan estaba haciendo aquí, estaba dando un anuncio. Juan estaba proclamando, él lo estaba haciendo como un heraldo, él estaba anunciando, o él estaba preparando la llegada del rey. Tenemos que entender esto. Lo que Juan estaba haciendo era que él estaba preparando el camino al rey. Él estaba anunciando que el reino ya se había acercado, que el reino ya estaba próximo, ¿verdad? Así como Isaías lo profetizó acerca de Juan, acerca de que esa voz que clamaba en el desierto iba a preparar el camino del Señor. Eso era precisamente lo que Juan estaba haciendo. Entonces, Juan estaba dando un anuncio, estaba proclamando, estaba diciendo que el rey, que el Salvador estaba próximo. Por lo tanto, le estaba diciendo: enderecen sus caminos. Y el mensaje del reino precisamente es eso. El mensaje del reino nos lleva a enderezar nuestros caminos, y no para ser introducidos al reino, sino porque entendemos al reino al que pertenecemos. Nosotros no hacemos para merecer. Nosotros, porque ya somos, porque ya hemos sido introducidos, es que nosotros hacemos. Y tenemos que entender eso, que nosotros que ya estamos en Cristo, que ya fuimos colocados en una dimensión mayor, que ya pertenecemos al reino de Dios. Ahora lo que nos corresponde es modelar ese reino. Vemos cómo la gente se acercaba, porque la gente estaba hambrienta de una palabra de vida. Es por ello que esta gente buscaba la vida en Juan. Ahora la pregunta es: en estos tiempos, ¿ustedes creen que la gente esté hambrienta de Dios? ¿Necesita de Dios? ¿Necesita conocer a Dios? Viendo la problemática a nivel mundial, ¿ustedes creen que el mundo necesita a Dios? Sí lo necesita, pero el mundo no lo puede ver, el mundo no lo puede conocer. Por lo tanto, al mundo, nosotros que estamos en Cristo, nosotros que somos hijos de Dios, somos quienes vamos a mostrarles a Dios. Somos quienes vamos a mostrarles esa vida que ya está en nosotros. Y fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo del 13 al 17, que cita de la siguiente manera: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esta porción de la Escritura vemos cómo Jesús se acercó a Juan, que Juan le estaba preparando el camino. Y dice la Escritura que Juan se lo oponía. Juan le decía: es que yo no, ¿cómo te voy a bautizar? Si yo anuncié que tú vas a venir y vas a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Si yo anuncié que yo no soy digno ni siquiera de desatarte las correas de tus sandalias, ¿cómo es que yo te voy a bautizar? Jesús le dijo: deja eso ahora, porque conviene que cumplamos con toda justicia. Pero lo más importante que podemos ver de esta porción es el anuncio del Padre, la aprobación del Padre, porque en esta porción de la Escritura vemos cómo el Padre confirma y aprueba la llegada de su Hijo para establecer su reino en la tierra. Esto es algo muy importante, porque el Padre estaba diciendo: este es mi Hijo amado, este es en el cual yo tengo complacencia, Él es al que yo he enviado para traer salvación a este mundo, a Él lo he enviado yo. Pero al mismo tiempo, Dios, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, da inicio al plan de salvación para la humanidad. Porque eso es lo que estaba haciendo. Trajo el reino, pero también estaba mostrando el plan de salvación para la humanidad. Y vemos que no fue hasta que Juan fue encarcelado, Juan fue prisionero, que Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. ¿Me acompañan por favor a Marcos 1, 14 al 15? Que cita de la siguiente manera. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Recordemos que la palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias. Entonces, lo que Jesús estaba dando son buenas noticias. Él decía: estas buenas noticias son que el tiempo se ha cumplido, el tiempo en el que viene la salvación, el tiempo en el que viene la redención se ha cumplido. Dice: porque el reino de Dios se ha acercado. Y estaba diciéndoles: arrepentíos y creed en esta buena noticia. Y el mensaje precisamente es ese, que nosotros necesitamos creer en esa buena noticia del evangelio. Nosotros tenemos que entender esa buena noticia. El mensaje de Jesucristo fue la proclamación del reino de Dios, y eso es lo que tenemos que ver. Su mensaje se centró siempre en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. Ahora, ¿será importante el gobierno de Dios? Es muy importante. Como hijos, cada uno de nosotros como hijos debemos de estar sujetos al gobierno de Dios. Ahora, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿somos hijos de Dios? Sí, la Escritura dice que sí. Ahora, puede haber muchos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que son hijos de Dios, pero que no están sujetos al gobierno de Dios. Sí, ese es un problema, ¿verdad? Ese es un problema porque necesitamos caminar dentro del gobierno de Dios. Fuimos diseñados para caminar dentro del gobierno de Dios. Sí es cierto que hay un proceso, ¿verdad?, de hijos pequeños. Cuando alguien recibe a Cristo, pues se puede decir que es un nacido de nuevo, es un hijo pequeño,
hijos que van caminando hasta una adolescencia, vamos a ponerlo de esa manera, es un proceso, pero la meta es que todos alcancemos madurez. A eso fuimos llamados, a alcanzar una madurez en Cristo. Entonces, ¿Cristo qué vino a proclamar? El reino de Dios. Y no solamente vino a hacerlo en Judea, dice que Él vino a hacerlo en todos los lugares. Ahora nos corresponde a nosotros, pero escucha lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 43. Dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, Él sabía la importancia o para qué estaba aquí en la tierra. Dice que para esto he sido enviado, para anunciar el Evangelio del reino de Dios. ¿Será necesario que todos nosotros como hijos estemos bajo el gobierno de Dios? Sí, es muy necesario. Y este mismo mensaje, vemos por qué tiene tanta importancia el Evangelio del reino. Porque este mismo mensaje Jesús se lo dio o se lo encargó a sus 12 discípulos. Y también se lo encargó posteriormente, se lo encargó a los 72. Pero vamos a ver el mensaje que Él les dio a los 12 discípulos. Lucas 9, versículos del 1 al 6, por favor. La Escritura cita así: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde estéis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Fíjense, la buena noticia del reino es esto. La buena noticia del reino, primero, lo que Dios, o donde Dios nos coloca, es que Él nos da poder y nos da autoridad para representarle aquí en la tierra. Las manifestaciones de milagros, claro que sí se puede hacer, o los hijos las podemos hacer. Hay una expresión sobrenatural que nosotros deberíamos decir que es una expresión natural en los hijos de Dios, cuando nosotros estamos cumpliendo su propósito, porque recordemos que en el propósito todo está presupuestado. Por eso Él les dijo, no se preocupen por nada, todas las necesidades que ustedes tengan, esas necesidades van a ser suplidas. Y les dijo, en cualquier casa donde entren, quédense allí, ¿sí? En cualquier casa donde los reciban, quédense ahí. Pero también donde no los reciban, pues no se queden, ¿verdad? No hay problema, no pasa nada. Salgan de ahí, no hay problema, porque así es. Tú vas y compartes el evangelio y te reciben en todos lados. No, ¿verdad? Pero donde te reciben, compártelo. Háblales, predícales, anúnciales, dales el anuncio. Y fíjate, dice que ellos, está hablando de los 12, dice que ellos saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciaban el evangelio y sanaban en todas partes. Porque el reino tiene una expresión sobrenatural. El reino tiene una manifestación sobrenatural, que para nosotros, te lo vuelvo a recalcar, debe ser una manifestación natural, porque Dios está de nuestro lado. Y podemos ver dentro de la Escritura, principalmente dentro de los evangelios, cómo la enseñanza de Jesús acerca del reino fue plasmada en las parábolas. Muchas de las parábolas, Dios o Jesús comparaba las parábolas con el reino de los cielos. Y en las parábolas tenemos mucha enseñanza que Él nos da.
Vemos como en la parábola del sembrador, que está en Mateo 13:19, no lo busques, solamente te voy a nombrar algunas de las parábolas. La parábola del sembrador. En esa parábola, Jesús habla de la semilla y habla de la tierra. Ahora, ¿quién da o quién deposita la semilla? El Padre. Dios deposita la semilla. Pero, ¿quién es la tierra? Nosotros, ¿verdad? Y aquí da algunas características o da 3 tipos de tierra. La buena tierra, dice la semilla que fue sembrada en pedregal y la que fue sembrada entre espinos. Y él da la explicación que aquí el asunto es la tierra, cómo recibe. Y el éxito de que la semilla produzca es la tierra. Por lo tanto, si nosotros estamos representados como la tierra en esta parábola, ¿qué tenemos que ser? Buena tierra. Porque da una explicación, en esta parábola Jesús da una explicación muy amplia, ¿verdad? Porque nosotros vemos así como que la tierra que está entre espinos y empieza a mostrar que dice que los afanes de este mundo, las riquezas y todas las situaciones, dice, son las que provocan que una persona no sea buena tierra. Entonces tenemos que trabajar en nosotros ser una buena tierra. Cada uno de nosotros como hijos tenemos que ser una buena tierra para que la semilla que Dios ha sembrado en nosotros pueda producir el fruto que corresponde. También podemos ver en la parábola de la cizaña y el trigo. Y la enseñanza en esta parábola es que la cizaña y el trigo son muy parecidos. Por eso es que muchas cosas que el mundo hace, y cuando hablo del mundo hablo del sistema, parecieran tener apariencia de piedad, pareciera que el mundo hace cosas buenas, ¿verdad? Pero, ¿en qué se diferencia la cizaña y el trigo? En el fruto. El fruto, por eso la recomendación es: no lo arranquen en este momento, no sea que se confundan y queriendo arrancar la cizaña, arranquen el trigo. Y lo que les dice, espérense hasta el final, hasta la siega, porque la evidencia es el fruto, ¿verdad? Por eso Jesús fue muy claro cuando dijo, por su fruto los conocerán. Porque a veces se acerca mucha gente que con apariencia de piedad y yo soy esto, yo leo la Biblia y yo hago y es la octava maravilla, ¿verdad? Es casi la cuarta persona de la Trinidad. No es cierto, no hay cuarta persona. Pero, realmente, pero el fruto es la evidencia. O sea, hay gente que no, es que yo oro 5 horas al día, yo ayuno tanto, yo hago esto, pero por su fruto los vas a conocer. Otra de las parábolas, la del grano de mostaza, Mateo 13:31. Y vemos cómo en esta parábola Jesús hace mención de que la mostaza o el grano de mostaza es un grano tan pequeño, casi imperceptible a la vista, pero que en ese grano está depositado un potencial tremendo, que tiene la capacidad de impactar todo su entorno, de cambiar todo su entorno. Eso es lo que Dios ha depositado en nosotros. Muchas veces no alcanzamos a ver o no alcanzamos a dimensionar lo que Dios ha hecho en nosotros, pero realmente lo que Dios ha hecho en nosotros es algo tremendo. Otra de las parábolas es la parábola de la levadura, que está en Mateo 13:33, y vemos cómo la levadura tiene el poder de llenarlo todo. El reino al cual hemos sido introducidos tiene el poder de llenarlo todo.
Los hijos de Dios, entendidos, maduros, sujetos al reino, tienen la capacidad de llenarlo todo, tienen la capacidad de impactar sus entornos. ¿Por qué? Porque estamos modelando la vida de Él, no la de nosotros. Amén. Otra de las parábolas es la parábola del tesoro escondido. Realmente la Escritura es un tesoro escondido. La Escritura está codificada de tal manera que los únicos que tienen acceso a ella son los hijos de Dios. No estoy diciendo que no es para todos, es para todos, porque Cristo vino, dice, a salvar al mundo, porque todos estamos incluidos dentro de, pero es solamente, se vuelve exclusiva para solamente aquellos que lo reciben. Entonces, muchas de las cosas del reino están escondidos para el mundo, pero están abiertas para los hijos de Dios. También otra de las parábolas es la de la perla de gran precio. Vemos cómo en esta parábola dice que este hombre, dejándolo todo, va y adquiere esa perla. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos hace a un lado todo lo que en su momento era de valor para nosotros, antes de conocer a Dios. Porque si nosotros hacemos memoria, antes de conocer a Dios, ¿qué era de valor para nosotros? ¿Qué era lo más valioso para nosotros? ¿O qué era lo más valioso para ti? Para algunos su coche, algunos su casa, algunos su vicio. Cada quien tenía algo que era de valor para sí mismo. Y ahora no te quiero decir que las cosas materiales no sean de valor para ti, pero hay alguien que tiene un valor verdadero y que reconoces que de ese alguien, o sea, de Dios, depende todo lo que ahora tú tienes. Es más, anteriormente, como tú le dabas tanto valor, idolatrabas aquello que tú tenías, pero ahora has entendido que hay un rey, que hay un Dios, y estás sujeto a ese Dios, y que por causa de ese Dios y del orden al que has entrado en Dios, ahora puedes disfrutar aquello que en lo material tú tienes. Otra de las parábolas es la de la red lanzada en el mar, porque el reino de los cielos es semejante a una red lanzada en el mar, porque el reino de los cielos es para todos. Dice que es una red que es lanzada y dice atrapa todo tipo de peces. Entonces todos hemos estado de una u otra manera expuestos a la palabra de Dios, pero no todos quieren caminar dentro de la palabra de Dios, y Dios nos da libertad a cada uno de nosotros. Hay otra parábola, y las estoy nombrando por causa del tiempo, las estoy nombrando así de manera rápida, no las estoy leyendo, pero yo sé que ya las conoces, ¿verdad? Las has escuchado, sé que has leído. Y la parábola de los obreros de la viña. Esta parábola es una parábola muy, muy importante. Si tú la ves, si tú la lees desde una perspectiva totalmente terrenal, la puedes calificar hasta de injusta. Porque una característica de esta parábola de los obreros de la viña es que el pago para los obreros que entraron desde la mañana a mediodía y los que llegaron a la última hora es el mismo. De hecho, si tú te das cuenta, el problema fue que los que llegaron por la mañana vieron cuánto le pagaron a los que llegaron una hora y dijeron: oye, Señor, ¿por qué a ellos? Nosotros estuvimos todo el día aquí y ellos llegaron a la última hora y el pago es el mismo. No es justo. Pero no está, realmente esta parábola estaba haciendo o estaba mostrando, hay mucha gente que es alcanzada en los primeros años de su vida,
Hay gente que es privilegiada y ha sido alcanzada desde niño, toda una vida. Hay gente que ha sido alcanzada a media vida y está bien. Y hay gente que antes de morir recibe a Cristo. Y muchos dicen, ay, ese gozó todo. Realmente si alguien dice ese gozó todo, no ha entendido lo que es el reino. Realmente en el reino, o no sé qué evangelio le han predicado, y es una persona que lejos de disfrutar la vida del reino, porque yo disfruto la vida del reino, yo no soy un reprimido, no soy una persona amargada, no sufro por no hacer cosas que no debo de hacer. O sea, realmente para mí no es de esa manera. Entonces, yo no sé qué evangelio te compartieron, pero realmente el evangelio es un mensaje de gozo. Entonces, te das cuenta, mucha gente dice, ay, no es justo, ¿no? Que él, mira, se murió en Cristo y toda la vida que llevó hizo lo que quiso y a veces pareciera, pero te digo, si todavía tú te haces esas preguntas, todavía hay algo, mucho de mundo que sacar de ti. Sí. Hay mucho de qué despojarse. Y eso es de lo que habla. Necesitamos entender todas las parábolas, ¿sí? Porque el pago es el mismo para todos. Salvación, vida eterna, redención, justificación. El pago es el mismo para todos, sea cual sea en el momento en el que Dios te ha alcanzado. Si tú estás en Cristo, el pago es el mismo para todos. Pero escucha esto, si tú estás en Cristo, te sujetas al reino de Dios, ten la certeza de que en esta tierra vas a disfrutar, vas a vivir, vas a valorar, vas a ser una persona productiva, vas a ser una persona que va a dejar huella en esta tierra, ¿sí? Eso es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros como hijos de Él. Otra de las parábolas en la que se nos representa el reino, dice, es el matrimonio del hijo del rey, Mateo 22:2. Y en esta parábola vemos cómo dice que el Señor mandó a llamar a todos a la fiesta que iba a ser en honor a su hijo. Mandó a llamar a muchos. En esta parábola muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Fíjate, en esta parábola dijo, el evangelio del reino es semejante a, y comienza a mostrar la parábola. Dice que el Señor le dijo a sus súbditos, les dijo, vayan e inviten a toda la gente, vayan y díganles que vengan, ¿verdad? Y los clásicos pretextos. No, es que acabo de comprar una casa y tengo que ir a verla. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Otro le dijo, no, acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. Y cada uno puso los pretextos comunes que la gente nos pone, ¿verdad? No tengo tiempo, prácticamente. El reino de los cielos es así. Tú das el mensaje, tú lo invitas y la gente te pone los pretextos más tontos del mundo para no recibir estas noticias de gran gozo, para no asistir a aquello a donde Dios nos está llamando. Por eso dice que muchos, en el reino de los cielos, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. De hecho, son llamados todos. Pero ¿quién pone el pretexto? ¿Verdad? Otra de las parábolas que representa el reino de los cielos son las vírgenes prudentes y las imprudentes, o las vírgenes sabias y las necias. Vemos como en esta parábola, ¿verdad? Dice que estas vírgenes estaban esperando a su Señor y que ya por ahí de pasada o en la madrugada dice que a las que son imprudentes, no, descuidadas, ¿verdad?
Dice, pues no creo que tarde mucho el Señor. Pues así, con lo que tenemos, ahí lo esperamos. ¿Para qué era el aceite? Para que sus lámparas estuvieran encendidas. Fueron y le dijeron a las prudentes, ¿verdad? Las que dijeron, no, hay que guardar, hay que estar preparadas, ¿verdad? No sabemos a qué hora. Fueron y le dijeron a las imprudentes, dennos un poquito de su aceite, y dijeron, no. Si les damos de nuestro aceite y después no nos alcanza a nosotros, vayan a comprar. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar preparados. La Escritura dice que nosotros debemos de estar preparados. Los hijos de Dios debemos estar preparados para lo que se requiera. Los hijos de Dios debemos estar preparados para toda buena obra, ¿verdad? Los hijos de Dios, la palabra nos hace prudentes, nos hace vivir vidas prudentes, no nos saca de vivir vidas imprudentes, vidas a la ligera, ¿verdad? Porque nos hace gente entendida, nos hace gente efectiva aquí en la tierra. Y bueno, por último, hay más parábolas que hablan acerca del reino. La semilla que crece en secreto. Y el reino de los cielos crece así, ¿verdad? No, esta parábola habla de que se siembra la semilla y no se sabe cuál es el proceso de crecimiento, ¿verdad? Porque muchas veces la siembras y cuando te das cuenta, pues ya nació y de repente ya tuvo un crecimiento y a su tiempo da fruto. Pero lo que tenemos que entender, o la enseñanza de esta parábola, es que aunque no entendamos cuál es el proceso, pero sabemos que la semilla que fue sembrada en nosotros como hijos de Dios tiene un potencial. Y ese potencial se va a manifestar en nosotros si damos las condiciones necesarias para que esa semilla crezca. Por lo tanto, el mensaje de Jesús se caracterizó por un mensaje monotemático o un solo tema, o un mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje principal de Jesús? El reino de Dios. El reino de Dios fue el mensaje principal de Jesús, ¿verdad? Con este mensaje Él inició su ministerio. Ya lo leímos, pero vamos nuevamente a Marcos 1, 14 al 15, dice así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces así inició Jesús su ministerio, hablando acerca del reino, y con este mismo mensaje terminó su enseñanza en la tierra. Quiero que me acompañes en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 4, por favor. ¿Sí lo tenemos? Y la escritura dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y cuando habló de pruebas indubitables, son de pruebas indudables. Él les mostró y les dio el mensaje acerca del reino de Dios. Alguien dice, durante 40 días les estuvo dando un mensaje acerca del reino de Dios. Y les decía que alguien dijo, ojalá y tuvieran los audios, ¿verdad?, de ese mensaje, porque no está escrito. pero conocer cómo les estuvo hablando acerca del reino. Qué importancia es
El reino. ¿Qué importancia tiene el reino para nosotros? Y bueno, vemos que la palabra predicar, y a eso hemos sido llamados nosotros, a predicar el mensaje del reino. La palabra predicar es un sinónimo de proclamar, de anunciar, de mostrar, de demostrar. A eso hemos sido llamados nosotros, porque el reino al cual pertenecemos es un reino que es real, que es verdadero, que tiene una expresión de vida aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros fuimos llamados a publicar en alta voz para que se haga notorio que el reino al que pertenecemos es un reino eterno, que pertenece al Padre eterno, que es respaldado con señales, milagros y que fuimos investidos con autoridad y poder de lo alto para darlo a conocer a Él. Ese es el mensaje del reino. El reino fue anunciado. Cristo trajo el reino, dio el mensaje del reino, pero cuando Él dijo consumado es, el reino fue establecido en esta tierra, ¿sí? Porque ya todo estaba cumplido, ya todo estaba hecho, y en su resurrección fue manifestado el reino, y nosotros fuimos introducidos a ese reino para ser representantes de Él aquí en esta tierra. De ahí la importancia del reino y de ahí la importancia de que nosotros conozcamos, que no estamos jugando, no es un mensaje religioso, sino que es un mensaje, el reino es un mensaje de vida. Es un mensaje que tiene una expresión de la grandeza de arriba, que tiene una expresión de Dios aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú nos has introducido a tu reino. Permítenos tener un crecimiento, Señor, y que podamos dimensionar todo lo que pertenece a tu reino, Señor. Porque sabemos que nos has llamado a Él, nos has llamado a vivir, pero también a representarlo aquí en esta tierra. Que podamos ser esos hijos tuyos, que podamos proclamar, que podamos anunciar, que podamos demostrar, Señor, y que sepamos que tenemos todo tu respaldo para manifestar y hablar tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por aquellas personas que tú estás preparando sus corazones. Te pido, abre su mente, su corazón, todo su ser, Señor, para que tu palabra sea sembrada en sus vidas, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y les recordamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales que compartan este mensaje para que más gente sea edificada, más gente pueda conocer y vivir de acuerdo a esta palabra. Nos vemos a la próxima.